Vamos a empezar las tertulias, como siempre. Voy a apagar todos los micros porque si no hay un montón de interferencias. Cuando alguien quiera hablar, me avisa por chat y le abro el micro a nivel individual. Bueno, hoy hemos creado un grupo específico para ya, como ya empezamos la semana pasada, a hablar de coaching, ¿no? Y de la gestión del cambio. Hemos creado un grupo cerrado en Facebook que todas aquellas personas que quieran entrar pueden solicitar el ingreso al grupo de Facebook, y ahí lo que vamos a hacer son unos ejercicios de los que hoy hablaremos, y aparte de eso, pues hablar de lo que nos pasa, que no podemos gestionar correctamente el cambio. Es un poco más dirigido, entonces a veces hacemos estas tertulias más en abierto, y en cambio en este caso llevo dos sesiones, dos tertulias que está más enfocado a hacer un mini curso, ¿no? Las personas que no hayan visto o no hayan estado en las tertulias de la semana pasada, antes de visualizar este tertulia, este vídeo, es recomendable que vean el otro porque es el segundo capítulo. Como siempre, cuando no pueden asistir, luego les mandaremos por correo electrónico la videoconferencia, y estaremos siempre todos los miércoles a las 7 de la tarde. Para la inscripción pueden acceder a la página de Be More Group. Bueno, como ya estuvimos viendo la semana anterior, estuvimos hablando de qué era la gestión del cambio, qué nos pasaba cuando gestionábamos el cambio, y algunas de los hábitos que teníamos por los que no podíamos poner en marcha un cambio o conseguir un objetivo. Ya sabemos que, y hablamos el otro día, que para pedir un objetivo, para pedir un deseo, para conseguir un objetivo, cómo debía ser el objetivo, ¿no? A partir de ahí, positivo, concreto, claro, específico. A partir de ahí hay una serie de leyes, yo le he llamado leyes, pero bueno, son una serie de motores que nos facilitan que podamos conseguir el cambio, ¿no? Vimos unas de las limitaciones, como era lo que hablamos la semana pasada, que era el tema de estos frenos o estos hábitos, ¿no?, que no nos dejaban actuar, y hoy vamos a hablar de 5 cosas que podemos hacer para conseguir estos objetivos. La primera ley, y llamo ley por decirlo de alguna manera, yo le llamo la ley de la honestidad. La honestidad significa que nosotros seamos coherentes con nosotros mismos. Es decir, a veces decimos, sí, yo quiero conseguir un trabajo, pero luego me doy cuenta que el trabajo que yo busco, que es un trabajo en el que yo pueda tener mi ética, a ser honesto, confiar en las personas, veo que el trabajo que estoy buscando precisamente va contra estos valores. Entonces, lo primero que tenemos que ser muy conscientes es que nosotros siempre nos guiamos por nuestros valores. ¿Y qué son nuestros valores? Nuestros valores, yo le digo que son nuestros estándares. Le podríamos dar muchos nombres, pero yo digo que son aquellas cosas por las que vale la pena vivir. El problema es que a veces ni nos paramos a pensar cuáles son mis valores. Por ejemplo, en mi caso, un valor es enseñar, comunicar, mis hijos, mi honestidad, mi ética. Como mínimo, cada uno de nosotros tenemos 100, pero sí que hay 10 que son nuestras bases, ¿no? Entonces, en realidad, cada vez que yo hago algo, o actúo, o me comunico, o tomo una decisión, me debería plantear si va en la misma dirección a mis valores. Es decir, la pregunta es, voy hacia, discúlpame que hoy estoy un poquito afónica, voy hacia la honestidad, voy hacia el buscar un trabajo íntegro, voy hacia el amor, voy hacia el compañerismo, voy hacia el conseguir que mis hijos sean felices, o huyo de estar sola, huyo de
que me falte dinero, huyo de tener broncas con mis hijos. Es decir, siempre en la vida es vas hacia o huyes de. Si tú huyes de, no te preocupes que este miedo que tienes a hacer algo va a persistir, porque, como dice el refrán, a lo que resistes, persistes. Por lo tanto, la primera ley es esta, es decir, siempre alinearnos con nuestros valores y cualquier decisión que tomemos, habrá algunas más importantes que otras, que estén alineados. Yo tenía una persona que tenía el compañerismo, la fidelidad, como uno de sus grandes valores, ¿no? Y un día despidieron a su jefe y lo despidieron desde las malas formas. Entonces le ofrecieron el puesto a ella. Entonces dice, ostras, es que si yo acepto este puesto voy contra mis valores. Claro que le gustaba muchísimo. ¿Por qué? Porque ganaba más dinero, estaba más segura, pero violaba sus propios valores. Entonces, en cualquier toma de decisión que hagas en tu vida, deja que los valores te enfoquen. ¿Vale? Entonces, tu vida tendrá un fundamento, tu vida será apasionada, tendrá un propósito, ¿no? Alguna de las preguntas que vale la pena que nos hagamos es ¿cómo tengo mi vida actual, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo. ¿Mi relación con ellos están reflejados con mis valores? ¿Honramos a nuestros valores? ¿Estamos viviendo alineados a nuestros valores? Estas son preguntas que vale la pena que empecemos a reflexionar. Y aquí os voy a proponer un ejercicio que lo empezaremos hoy, pero luego os propondré acabarlo en nuestro grupo cerrado de Bimor. Vamos a reflexionar sobre los 20 valores que nos parezcan más relevantes en nuestra lista. Puede ser desde la diversión hasta comer, hasta hacer ejercicio. Por supuesto hay valores que están más claros como es la honestidad, pero pueden ser cualquiera, también puede ser el sexo. Todos son valores y los valores no son enjuiciados por nadie, son nuestros valores. Vale la pena que lo primero de todo lo escribáis en un papel. Luego vamos a ponerlos del primero al último en orden de más a menos importante. ¿Cómo hacer eso? Os lo explicaré cuando tengamos el grupo cerrado, porque ahora sería muy largo. Y luego lo que quiero es que los puntuéis de 0 a 10 como si fuera un examen. Y para valorarlos, quiero que os preguntéis en el día a día, ¿vale? En cuando me levanto, cuando hago el desayuno, cuando me voy a trabajar, de 0 a 10, ¿en cuánto lo honro? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la compasión y el amor como valor, ¿en cuánto pongo de amor en cada acto que hago en mi vida? Si yo tengo el sexo, pues 3/4 de lo mismo. ¿Cuántas veces tengo relaciones sexuales para que mi valor esté honrado? ¿Vale? Todos son válidos, por eso os digo que no hay uno mejor que el otro. Simplemente lo que es muy importante es conocerlos y a partir de aquí honrarlos. Cuando hayáis hecho esto, el siguiente ejercicio es ¿cómo voy a hacer para todos aquellos valores que estén por debajo a 8, subirlos un punto en mi día a día? ¿Vale? Entonces, eso es un ejercicio que es evidentemente ahora no lo podemos hacer porque estamos en una tertulia, pero sí que os invito a hacerlo y luego en el grupo cerrado lo comentamos y os voy a publicar una lista de valores para que tengáis una referencia de cuáles pueden ser muchos de los posibles valores que hay.
Pero pensad una cosa, es muy importante valorar. Si no los valoramos, si no los honramos, ¿qué nos pasa? Imaginaos que vosotros tenéis un valor que es la honestidad y os encontráis una cartera en la calle con 5.000 euros. Pero tenéis la desgracia de que hay una tarjeta con el nombre y la dirección de la persona. ¿Qué pasa si os quedáis este dinero? Bueno, primero, fantástico, nos sentiremos súper bien. Me voy a hacer el viaje que nunca he podido hacer. Voy a pagar la hipoteca de un año y así me libero de todos los gastos. Pero sinceramente, cuando haya pasado una semana, ¿cómo os sentiréis? El problema de no ser honestos con nosotros mismos es que luego nos sentimos muy mal. Esta es la primera ley que me gustaría que ponéis en práctica. La segunda ley la he nombrado la ley del mínimo esfuerzo. Y ahora os diré por qué. A veces, la mayoría de las personas, y eso ya sé que es una generalización, pero si no, un día me gustaría que tomarais nota desde que os levantáis hasta que os acostáis, cuánto rato pasáis haciendo lo que os voy a decir. Pasa el 90% de su tiempo defendiendo sus criterios, defendiendo sus razones, intentando convencer a los demás que él está o ella está en posesión a la verdad. ¿Sí? Entonces, claro, esto, aunque parece tonto, pero es un desgaste energético muy alto para nosotros. Entonces, el poder asumir una actitud comprensiva, es decir, vale, tú piensas de una manera, yo pienso de otra, aceptar mis actos con mi responsabilidad. Cuando un vaso se rompe, no ir a buscar el culpable y decir lo importante que es tener un vaso entero, sino buscar soluciones creativas. Es decir, no vamos a buscar culpables en la vida, aceptar que a veces tenemos cosas que no nos salen como nos esperamos, pero nosotros también tenemos una parte de responsabilidad. Si yo llego a casa y mi hijo, o quien sea, hay un vaso roto, lo primero que se me ocurre es preguntar, ¿quién ha roto el vaso? No, olvidémonos de quién. Vamos a buscar maneras para mantener nuestra vajilla completa. No vamos a buscar que si es mejor el sitio que yo lo dejo o no, si es mejor que yo tengo más cuidado que tú, no. Vamos a buscar nuestra responsabilidad, qué podemos hacer nosotros para mantener la vajilla completa, cómo podemos cambiar nosotros estos resultados. Por ejemplo, si yo llego a casa o yo voy a mi trabajo y resulta que mi jefe improvisa mucho y eso a mí me resulta engorroso porque no me deja planificar mi trabajo, ¿cómo puedo yo expresarle a mi jefe que yo necesito una organización y cómo lo podemos hacer para mantenerlos en un equilibrio? Es decir, la pregunta no es intentar cambiar al otro, sino qué puedo yo cambiar para obtener mejores resultados. ¿Cómo puedo hacer para que esto funcione? Significa no culpar a nadie o a nada, ni a nosotros mismos, ni a nuestra situación. Una vez has aceptado que yo estoy en una crisis o un problema, vamos a buscar una manera distinta de buscar respuestas. En todo problema que nosotros encontramos, siempre hay una oportunidad de cambio. Y siempre me gustaría que aprovecháramos el momento para transformar esta situación en una cosa mejor. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? La segunda ley no es fácil, ¿vale? Porque lo más fácil es intentar que los demás entren en nuestro campo.
intentar que los demás cambien. Y lo importante no es que los demás cambien, sino que yo cambie y me sepa adaptar a nuevas formas de ver la vida. Siguiendo un poco en esta misma ley, yo le llamo esto la ley de la mirada transparente. Muchas veces cuando nosotros buscamos culpables, lo que también hacemos es enjuiciar. Parto de la base que yo lo hago todo bien y que tú te equivocas. Es una manera muy poco productiva y de un desgaste, como os decía antes, que tenemos cuando nosotros queremos que los demás enjuicien la vida como nosotros. Cuando no logramos que los demás vean el mundo como nosotros queremos, ¿qué hacemos? Intentamos destruir a la persona. ¿Cómo lo destruimos? Criticándole. Cuando yo critico a una persona, fíjate, cuando yo le digo a mi jefe, es que eres un desorganizado, lo que estoy diciendo es que no sé cómo hablarte para que tú entiendas mis necesidades. Cuando yo le digo a mi hijo, es que eres un mentiroso o eres tonto, en realidad lo estoy criticando porque yo no sé cómo hacerle entender que la verdad le será más útil. Probablemente esta persona la quiero destruir porque no sé cómo transmitirle confianza. Entonces muchas veces lo que hacemos, como no sabemos comunicar desde la asertividad, desde la transparencia, por eso digo desde esta mirada transparente, como os decía en el vídeo de la semana pasada, si nosotros fuéramos capaces de ponernos todas las lentillas, o mejor dicho, sacarnos nuestra lentilla para entender de qué color ven el mundo, nos sería mucho más fácil entenderlos. Como yo llevo mi lentilla verde y el otro actúa desde su lentilla roja, yo no lo entiendo y lo critico. ¿Vale? Entonces, uno de los campos más difíciles que tenemos en esta sociedad es tener esta mirada transparente. Y transparente, por eso, viene un poco relacionada con la tertulia de la semana pasada, ¿no? ¿Cómo hago yo para comprender todas las lentillas de todos los colores? Por lo tanto, tengo que ser transparente para que me entren todos los colores. Si no es así, lo que hago es destruir al enemigo. Y el enemigo es todo aquel que no lleva el mismo color. Por ejemplo, si mi jefe tiene un concepto de la organización distinto al mío, a él no le importa porque él vive cómodo con esta realidad. La que no vivo bien soy yo. Como no sé adaptarme, entonces lo intento destruir. Pero claro, no es tan fácil. Espera, perdón, hay una pregunta, la voy a leer y sigo. Claro, exactamente, sí, señorita. Es decir, una tertuliana me dice, entonces lo que debemos hacer es desaprender lo aprendido y empezar de nuevo. Exactamente. Y me dice entre paréntesis, un poco complicado. No, no es complicado. Lo único que tenemos que cambiar nuestros hábitos. En vez, fíjate, o fijaos que en muchas de las tertulias que yo os he ido haciendo durante estos meses, el concepto es el mismo, adaptarnos y conseguir que nuestro cerebro, nuestro cuerpo sea más flexible, que es para lo único que venimos aquí. Cuanto más flexible yo me convierta, más fácil es el cambio. No sé si te he contestado, tertuliana, la pregunta. Si hay algo más, sígueme escribiendo o te doy micro y... Ah, no, que no tienes micro tú. Sígueme escribiendo y te sigo contestando. Entonces, cuando yo empiezo a enjuiciar y ver desde mi lentilla es cuando yo me considero yo bueno, tú malo. Esto es un ejemplo, podríamos decir miles de ejemplos. Cada vez que utilicéis el verbo ser para definir una persona, estáis poniendo vuestra lentilla. Tened eso claro. ¿Cómo hacemos entonces para decir
¿Cómo empiezas? La pregunta dices, bien, es complicado. ¿Cómo empiezo? Pues mira, desde esta mirada transparente. Creo que la ley primera te ha quedado clara. El guiarte por tus valores es relativamente fácil. Ahora bien, la mirada transparente. Yo creo que algunas tertulias ya lo hemos contado, es decir, hablar de lo que no te gusta, pero eso no significa enjuiciar, que es distinto. Y hablar de lo que no me gusta, a ver otra, pues empieza por aquí, hablando de lo que no te gusta, sin enjuiciar. Por ejemplo, habla de la situación o del hecho. Por ejemplo, cuando llego a la oficina y veo que mi agenda está vacía, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Porque el jefe no nos ha pasado lo que quería hacer para la semana, ¿sí? Hablo del hecho, cuando la agenda está vacía, cuando no tengo planificada la semana, a mí me produce mucha ansiedad. Porque para mí es importante planificarme mi agenda y poder hacer el trabajo con tranquilidad. Por lo tanto, lo que me gustaría es que pudiéramos establecer unas pautas para yo poderme planificar. Y a partir de aquí, renegocias. Aquí os he puesto otros ejemplos más, quizás más domésticos, pero da igual. Si yo entro en mi casa y veo que están todas las mochilas en el suelo, lo que sea, veo en el comedor que hay muchas mochilas o veo que se han roto unos vasos. Cuando yo veo que hay vasos rotos, a mí me da una sensación de malgastar el dinero. Lo que me gustaría es encontrar un sistema con el que todos fuéramos conscientes del precio que tiene un vaso y de cómo podemos hacer para mantenerlos en el armario y así que no se caigan. Y negocias. ¿A qué es distinto a decir es que eres un desordenado a que quién ha roto este vaso? Yo cambio mi actuación y la ley 3, 2 y 1, fíjate, desde yo hablar desde aquí probablemente soy coherente con la ley primera y con la ley segunda, es decir, la primera, que son mis valores, que probablemente uno de mis valores puede ser de los tertulianos que están aquí, el mantenerme con la tranquilidad, con paz, ¿vale? Entonces, hablar desde aquí me cumple la ley 1 y la ley 2. No acusar, ¿vale? No buscar culpables, sino que puedo hacer yo de distinto. De entrada, desde aquí, fijaos que cumplo la primera ley y la segunda ley. Y no resulta difícil, es una cuestión de empezar hoy, mañana y pasado. No sé si te he contestado, tertuliana. Bueno, aquí tengo otro mensaje que me dice... Bien, dice la persona, la tertuliana me dice, bueno, es que la mayoría de nosotros somos de sangre caliente, perdona. Es decir, muy viscerales. Bien, entonces, volvemos a la ley 2. La página anterior. La pregunta del millón, ¿qué puedes cambiar tú para que en estos momentos que te vuelves visceral estés en tranquilidad, tengas más tranquilidad? ¿Qué puedes hacer tú? Porque cuando tú te enciendes, probablemente cuando tú eres fuego, probablemente todo el entorno es fuego. Porque fíjate, si yo cojo, ahora tengo mi móvil en la mano, el móvil está frío y mi mano está caliente, lo más fácil es que cuando tenga un rato mi mano caliente con el móvil también se caliente. Con lo cual a nosotros con las personas nos pasa lo mismo. Si yo me enciendo, probablemente los de mi entorno se encienden, con lo cual los resultados no me gustan. Entonces la pregunta es,
¿Cómo puedes tú manejar esta parte tuya que es más visceral? A lo mejor, antes de actuar, puedes respirar 3 veces. A lo mejor, fíjate tú en qué haces. Gritas, pues antes de hablar, respira. A lo mejor te tensas, los puños se cierran, pues mírate y relaja las manos. Observa tú, incluso físicamente, lo que haces cuando te enciendes y cambia una parte de tu cuerpo. ¿A qué es fácil? Eso va para todos, ¿eh? Lo que pasa es que la ironía se trabaja igual que la crítica. Fíjate, la ironía es una crítica. Fíjate que si, es una de las preguntas que me hacen, ¿eh? Fijaos una cosa, si yo os digo a vosotros, imaginaos que vosotros sois unas personas que os gusta vestir muy bien.